días. Me quedé solo acá en el panel, así que quiero invitar a nuestros panelistas y a Vikram para que tengamos una conversación en base a su presentación, los desafíos globales, cómo puede enfrentarlo Chile. Son tantos temas. Por favor, Vikram, donde tú quieras, si quieres aquí, por favor. ¿Acá? Sí. ¿Ahí? Y voy a presentar a nuestros panelistas en un minuto mientras se van instalando aquí en el panel. Bien. Ya tuvimos la oportunidad de conocer la presentación de Vikram y su muy extenso background. Y ahora quisiera también introducir a nuestros panelistas que nos acompañan hoy, que seguramente ustedes los conocen. Primero tengo aquí a mi izquierda a Susana Jiménez, que es presidenta de la Confederación de la Producción de Comercio, de la CPC, ingeniera comercial y magíster en Economía de la Universidad Católica. Fue ministra de Energía entre el 2018 y 2019, es empresaria y directora de diversas compañías. Ya ha liderado gremios como la SOFOFA, el Banco Estado, promoviendo distintas políticas públicas y la sostenibilidad. Al extremo tengo a Joaquín Villarino, que es presidente ejecutivo del Consejo Minero. Es abogado de la Universidad Católica y doctor en Derecho de la Universidad de Navarra, con una amplia experiencia en el mundo empresarial. Actualmente es director de Salfacorp, Fundación para el Patrimonio Cultural y la Pesquera Camanchaca, además de tener trayectoria académica y gremial. Al extremo derecho tengo a Juan Ignacio Díaz, que es presidente y CEO de International Copper Association, liderado desde 2024 la estrategia global de cobre en materia de sostenibilidad y transición energética. Es abogado de la Universidad Finisterra, con MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez y un LLM o máster en Derecho en la Universidad de Duke, ocupando cargos ejecutivos en Siemens Chile, México y Estados Unidos. Vamos a partir esta conversación. Son muchos los temas. Y muchos de estos temas que Vikram mencionó a nivel geopolítico, a nivel global, algunos que son estructurales y otros que estamos viendo de manera más contingente, se cruzan con desafíos que enfrenta Chile y que enfrenta la industria de la minería y las empresas en general. Quiero partir contigo, Susana, preguntándote lo siguiente. Dado que tú estás como presidenta de la CPC, en este contexto más proteccionista, más volátil y más incertidumbre, que siempre es incómodo para las empresas, ¿cómo ves que eso implica para Chile y cómo debe ir adaptándose nuestro país y las empresas a partir de nuestros recursos, a partir de nuestras ventajas competitivas, a partir de nuestra posición geográfica? Bueno, muchas gracias, Jorge, y gracias también, Vikram, por una excelente presentación que nos hace sentir un poco pequeños frente a todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Me siento como hablando desde una cosa muy local frente a este escenario que nos presenta Vikram y que realmente nos deja pensando. Nosotros tenemos los beneficios y las desventajas de ser un país chico, globalizado, que un poquito nos gustaría no tomar partido, la verdad. Nos gustaría mantener una posición neutral frente a todo este acontecer internacional. Es cierto, nuestros principales socios comerciales son precisamente China y Estados Unidos, y por lo tanto nos dejan en una posición muy vulnerable en caso de que efectivamente hubiese que alinearse, ¿no? Pero en este contexto internacional lo cierto es que inevitablemente a nosotros nos afecta, no solo desde el punto de vista directamente arancelario, lo que ha pasado desde el anuncio de alza de aranceles, a pesar de tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos, a pesar de que tenemos una balanza comercial a favor de Estados Unidos, pero efectivamente quedamos sujetos a este 10% de tarifa que, por supuesto, para algunos sectores, no necesariamente hoy día el cobre, porque el cobre está en un proceso de investigación, por lo tanto quedó exento de esta tarifa, pero sí, por ejemplo, todo el sector silvoagropecuario,
particularmente, por ejemplo, productos tan relevantes de las exportaciones chilenas como son el salmón y la fruta, quedan con esta barrera arancelaria que, por supuesto, no nos favorece. Pero por sobre todo lo que nos preocupa, ¿cierto?, es la situación internacional, esta tensión comercial entre grandes potencias que inevitablemente, a diferencia quizá de lo que piensa el Ejecutivo, porque ayer conocimos, o anteayer ya no lo sé, las proyecciones fiscales, ¿no?, que suponen que las proyecciones económicas se mantienen, cosa que es bien cuestionable. Lo han presentado así organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, bancos de inversión que han tenido que ajustar, obviamente, sus proyecciones de crecimiento económico de Chile para este año y el próximo, a la espera de ver qué es lo que va a pasar con el comercio internacional y en particular con nuestra economía. Así que lo vemos ciertamente con preocupación. Exactamente, esa preocupación que uno dice, ojalá no llegue el día del juicio final, donde nos dijeran hay que optar por una potencia o por la otra, porque claramente sería complicado para el interés nacional de nuestro país. Joaquín, viendo la presentación de Vikram, si yo fuera presidente ejecutivo del Consejo Minero, estaría también preocupado porque muchos de los temas que mencionó se cruzan con la industria minera. Voy a mencionar algunos. Proteccionismo, por cierto. Rivalidad de China y Estados Unidos. Investigaciones en curso en Estados Unidos para el cobre y ahora los minerales críticos. Competencia por las tierras raras, entre otros. ¿Cómo crees tú que se plantea la industria minera cuando hay tantos frentes abiertos a nivel geopolítico y que muchos de ellos escapan al control de la industria? Buenos días y muchas gracias por la invitación y felicitaciones a Expomin por esta tremenda organización y sobre todo a Anglo American y a su presidente ejecutivo, porque sé que han hecho un trabajo extraordinario para que esto tenga lugar, así que creo que lo mínimo es agradecerlo. Han dado una tremenda oportunidad para una conversación. No sé si agradecerle a Vikram por todo lo que nos cuenta, porque al final del día nos deja más. You can hear us? Okay, now I'm getting it. Estoy feliz de que no me haya escuchado esa parte, pero Pero más despacio parece. pero la verdad es que yo estaba pensando un símil histórico de qué podemos hacer nosotros frente a una serie de problemas que son globales, porque es cierto que estamos enfrentando una crisis y un conflicto importante entre Estados Unidos y China, y espero sinceramente que no lleguemos al momento en que haya que optar uno por otro. Pero me acordaba yo de la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial en Europa hubo países que fueron neutrales. Ustedes recuerdan el caso de Suecia, de Suiza, de Turquía hasta casi al final de la guerra, el caso de España, el caso de Irlanda, mantuvieron durante ese periodo una independencia y por lo tanto sufrieron evidentemente un continente en guerra, pero pudieron navegar de manera bastante exitosa y no sufrieron de manera dramática lo que sí sufrieron otros países que estaban involucrados en la guerra. Y claramente algunos de ellos tenían un poquito más de simpatías por uno que por otro. Es decir, España tenía un poquito más de simpatía por Italia, y yo creo que Suiza y Suiza podrían haber tenido un poco más de simpatía, pero mantuvieron una cierta neutralidad. Yo creo que, tal como decía Susana, la posición en que se encuentra Chile nos obliga a navegar la mayor cantidad de tiempo posible en aguas neutrales, sin decantarnos por uno u otro de los países que están en este conflicto abierto. Somos un país pequeño, pero un país con además un mercado pequeño que depende mucho de esta globalización. Por lo tanto, muchas de las noticias que nos ha dado Vikram son malas noticias evidentemente para Chile y son malas noticias para el mundo en general, pero por lo tanto lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es vadear este momento de conflicto con la mayor neutralidad posible, y eso significa ser muy prudente en las declaraciones que hacemos, ser muy prudente en con quién nos enfrentamos, qué decimos públicamente. Ya vimos que lo que le pasó a Ecuador cuando se le atrevió a levantar la voz a Estados Unidos. La verdad que más vale no pasarse de listo en este periodo y navegar con cierta neutralidad. Tenemos los tratados de libre comercio con todos, prácticamente todos los grandes mercados, y esto que se cierne como una tormenta importante
quizás puede terminar siendo una tremenda oportunidad para profundizar mercados en los cuales hay evidentemente oportunidades, como el mercado de la India, etc. Lo segundo que es importante señalar es que Chile y las decisiones que adopte tienen que tener en consideración que al ser una economía extremadamente abierta a los inversionistas, no son el Estado de Chile. Es decir, hay un Estado de Chile que tiene un rol muy importante en la minería, como es el caso de Codelco, pero prácticamente el 75% de la producción de cobre está en manos de compañías que no son chilenas, digamos, y por lo tanto su libertad y su sistema de transacciones de las mercaderías que produce y de los metales que produce en Chile van un poquito por cuerda separada de políticas que adopte el gobierno de Chile en concreto, digamos. Es decir, eso también hay que tenerlo en consideración porque existe libertad y porque son un poco las reglas del juego que no hemos venido dando. Entonces yo diría que intentar mantener la neutralidad, hay experiencias históricas como la de la Segunda Guerra Mundial que me parece que hay que mirar con buen ojo, creo que de ahí se pueden sacar buenas lecciones. Entender que no toda decisión tomada a nivel gubernamental va a afectar por igual a todos quienes están jugando el partido en Chile. Sugerir, porque esto no es algo que se haga desde el Consejo Minero, que la navegación con prudencia y neutralidad probablemente sea la mejor de las decisiones. Y por último, no hay que perder el foco en aquello que sí podemos controlar. Esto me recuerda ese chiste que es bien malo, pero que es ilustrativo, al marido que le preguntan qué es lo que decide él en su casa. Dice, no, yo decido las cosas importantes en mi casa. Bueno, ¿y qué decide tu mujer? Bueno, decide a qué colegio van los niños, decide en qué nos gastamos el dinero que yo gano, dónde ahorramos y dónde pasamos las vacaciones. Y bueno, ¿y tú cuáles son las cosas importantes? Bueno, yo decido la posición de la familia en la guerra de Ucrania, la posición de la familia respecto del conflicto de Israel con los palestinos, cosas de las cuales no tenemos ninguna influencia. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos perder, muchas gracias, no deberíamos perder mucha energía en aquello que no controlamos. El sector minero chileno no controla la guerra de las tarifas que hay por parte de Estados Unidos, no controla el conflicto que hay. Y lo que sí controlamos, en cambio, es en transformarnos en un proveedor de minerales confiable. Un proveedor de minerales confiable significa que tiene una buena cadena de suministro, que tiene una capacidad de producir y materializar sus proyectos en tiempo y forma, que es seguro para invertir en Chile, que tiene la capacidad laboral y la cantidad con competencias adecuadas para desarrollar los proyectos, que es capaz de cumplir sus compromisos. Y por lo tanto tenemos que intentar eliminar y sacar de la mesa todo aquello que no nos transforma en un socio confiable. Y ahí hay muchísimos ejemplos en los últimos años en que hemos tenido conductas como país que no nos ponían como un país demasiado confiable. Creo que hoy día, en cambio, estamos en una posición que va en esa línea. Tenemos que mejorar muchos aspectos y creo que puede haber otra pregunta para enfrentar ese tipo de cosas. Muchas gracias, Joaquín. Bien interesante porque para los que están en la audiencia y no son chilenos, Chile ha construido su relación con el mundo y su atracción de inversión, por ejemplo, en base a ese principio de neutralidad, sin tomar decisiones ex ante o sesgos a favor de uno u otro país. Y Joaquín plantea el tema de que también tenemos que ver lo que está bajo nuestro control. Y quiero ir a la industria del cobre en particular contigo, Juan Ignacio, porque frente a este cuadro de incertidumbre, ¿tú crees que es suficiente una estrategia en la industria, en el sector minero, que solo se base en la eficiencia de costos, que es el discurso que siempre hemos escuchado en esta materia? ¿O hay otros elementos que hay que empezar a incorporar? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y quiero agradecer a don Patricio Hidalgo, excelente organización de la ExpoMin, se están luciendo, los eventos han sido extraordinarios, a FISA y bueno, y a la invitación de conversar, te felicito, you did an excellent presentation. Yo creo que la presentación tuya nos da también algo de realismo, algo que pensar. Creo que es una presentación desafiante. Puede no gustarnos, pero es parte de la realidad que se vive también desde la visión de Estados Unidos. Así que muchísimas gracias por tu presentación. La respuesta, no es suficiente. Obviamente que una estrategia basada en eficiencia de costos es absolutamente necesaria y hay que abordarla. Pero hoy día estamos viendo una transición, a propósito de lo que presentaba Vikram, que es una transición de un mundo basado, una sociedad basada en una economía de la energía,
a una sociedad, a una economía basada en materiales y minerales. Hoy día nosotros estamos viendo que durante décadas la geopolítica, los conflictos, las guerras, eran todos en torno al petróleo y al gas. No digo que hoy día no lo sea, pero estamos viendo una transición hacia los minerales críticos, en donde está el cobre. Y el cobre está en el centro de la conversación mundial porque es necesario para la decarbonización del mundo, es necesario para la urbanización, para la electrificación. Y por lo tanto, es muy relevante entender esta transición. Y entonces hoy día lo que estamos viendo es que las grandes potencias en el mundo están peleando y se están disputando los minerales críticos, al punto de que hemos llegado a pensar que tal vez la paz en Ucrania depende de los minerales críticos. Entonces es impresionante cómo esta disputa de China, de India, de Estados Unidos y de Europa, que están haciendo todo lo posible por adquirir estos minerales, asegurarse de estos minerales críticos. Pero después tenemos la disputa no de los minerales críticos, tenemos la disputa entre los minerales críticos. Lo que tenemos que entender aquí, para ir al punto, es que el cobre no está solo. El cobre tiene competencia, compite con otros materiales que se quieren posicionar como la solución de las futuras tecnologías que van a decarbonizar el planeta. Y en esta competencia, el precio por sí solo, el costo por sí solo, no es lo que hace tomar una decisión. Los fabricantes, un fabricante de autos, un fabricante de aire acondicionado, un fabricante de motores eléctricos que usan cobre, tienen que tomar en consideración muchísimos aspectos, no solamente los costos. Hoy día los criterios de sustentabilidad también son elementos que se están considerando. La competencia ya solo por costo no es suficiente. Entonces, hoy día un fabricante en China, en Asia, los grandes fabricantes de tecnología están también considerando las características de los materiales, en esta competencia de los materiales, como por ejemplo la circularidad. La circularidad del material con que yo fabrico es crítica, y por lo tanto el reciclaje, en donde el cobre lleva la delantera, porque es un elemento totalmente reciclable, sin perder cualidades. La disponibilidad. Bueno, si yo soy fabricante de tecnología, quiero saber si va a haber suficiente de ese material. La pregunta es, ¿hay suficiente cobre? Escuchaba una presentación de Patricio Hidalgo en el ICA Day hace un par de semanas en donde decía que se iban a necesitar más de 40 escondidas de aquí al 2040. Y te encuentro toda la razón, Patricio, pero ¿y dónde están? Entonces aquí, cuando hablamos de disponibilidad, es donde el tema de los permisos, la celeridad, no la flexibilización, la celeridad, la rapidez, cobra un rol fundamental. Y eso también es importante para quien está decidiendo con qué material fabricar, con cobre o con aluminio, con cobre o con otro material. No estamos solos. La producción responsable, el trato a las comunidades, el uso del agua, el uso de la energía, la huella de carbono, el alcance 1, 2 y 3, la eficiencia de materiales, también son críticas a la hora de tomar la decisión. Y por eso, ante esta incertidumbre global, el sector minero del cobre necesita mucho más que una estrategia de eficiencia de costo. Necesita una visión integral, en donde no solamente ponga el valor en el producto, sino también en el cómo se produjo, dónde se produjo y para qué se produce ese material. Y creo que en Chile tenemos una gran delantera en eso. En corto, no todo es precio, no todo es costo, es mucho más complejo. Gracias, Juan Ignacio, y voy a seguir contigo porque ya que todo no es precio, todo no es costo, tenemos que incorporar algunos factores externos nuevamente que están dando vuelta y que ustedes bien saben que es, en este caso, Juan Ignacio, ¿Sí? la investigación de la sección 232 respecto del cobre. Básicamente, si la importación de cobre de proveedores extranjeros representa una amenaza a la seguridad nacional o no de la economía americana. Concepto de seguridad nacional que, dicho sea de paso, se ha invocado en muchas de las medidas, como por ejemplo la ley de emergencia económica que ha aplicado Trump unilateralmente en estos primeros meses. Desde la perspectiva entonces de los productores de cobre, ¿cómo ven esta situación, esta investigación, que en teoría el plazo final es en noviembre, pero que se dice que se van a conocer ante la resolución de la investigación? ¿Y cuál es la posición que están planteando frente a esos escenarios, ya sean de mayores sanciones, de menores sanciones, de aranceles o de otro tipo de medidas? Me encantaría tener una bola de cristal, pero sí les puedo comentar y compartir con ustedes lo que la International Copper Association plantea frente a la investigación 232, que al final está determinando y está investigando si es que al cobre le van a poner o no aranceles.
Y en este periodo, que es de 270 días, se pueden hacer comentarios. Y los comentarios que nosotros hicimos representan la visión de más del 50% de los productores de cobre del mundo y también de los fabricantes. Entonces, entendiendo eso, quiero primero plantear que obviamente no nos gustan, no nos benefician los aranceles, pero más importante aún es que nuestra respuesta a la investigación 232 no solamente se centró en nosotros como productores de cobre, se centró en nuestros clientes, en los fabricantes de cobre, los usuarios del cobre, porque son a ellos los que más van a afectar estas tarifas. Entonces, le va a restar competitividad al mercado americano. Lo que quiere el presidente Trump, la administración, seguramente es Make America Great Again, es Make Manufacturing Great Again. No vemos cómo, imponiéndole tarifas a quienes fabrican con cobre los cables, los tubos, los metales en Estados Unidos, los van a beneficiar. Llevan más de 30 años en un declive brutal. La competencia que viene del extranjero hacia Estados Unidos en los semifabricados es brutal. Entonces lo que quiere él es reforzarlo. Por lo tanto, lo primero que hicimos es oponernos a las tarifas. Y nos opusimos a las tarifas dando la argumentación centrada en los fabricantes. Administración del presidente Trump, no nos gustan las tarifas, no porque no nos beneficia a nosotros, sino porque no le beneficia a usted. Si usted quiere potenciar la industria, déjelos libres de aranceles a ellos. Segundo, planteamos medidas no arancelarias, como por ejemplo en Estados Unidos, que tanto necesita de cobre, porque importa más del 50% de lo que necesita, más de la mitad del scrap, del desecho de cobre, se exporta. Y se exporta principalmente a China. Y esa exportación de cobre americano se va a China y vuelve en productos terminados. Entonces les dijimos, pónganle un control de exportaciones a su cobre. Si realmente necesita todos estos metales críticos, bueno, manténganlos en casa. Tercero, si usted, administración americana, quiere imponer aranceles, ¿por qué no le impone aranceles a la competencia de los semifabricados, de los productos semifabricados en los Estados Unidos? No a los productores. Para defender la industria americana, tiene que defenderse de China y tiene que defenderse de Asia, que son los grandes importadores de esa manufactura de semis americana. Y por de pronto también le estamos pidiendo que para potenciar el cobre en Estados Unidos, la posición es que ellos debieran incorporar el cobre dentro de la lista de minerales críticos del USGS. Y así, como ellos dicen, unleashed mining, desatar la minería y que tomen medidas para acelerar los permisos, más que trabar las importaciones. Y por último, más importante, obviamente, que subrayamos la importancia de mantener socios confiables como Chile, como Perú y como México, porque sin nosotros es muy difícil que ellos logren tener la capacidad de responder a la manufactura que tienen y también a las necesidades de la defensa nacional. Esos son básicamente los puntos más críticos: oponernos a las tarifas, proponer tarifas a otros, no a nosotros, defender a los fabricantes, que son los que más se van a ver afectados. No tengo la bola de cristal, no sé qué es lo que va a pasar, es muy impredecible, pero sí creo en todo caso de que sea el caso de que pongan los aranceles, no es dramático. Yo creo que esto no va a ser el fin de la minería chilena. Somos un país abierto al mundo, estamos diversificados, tenemos acuerdos y tratados de libre comercio con más de 60 países. Vamos a salir jugando y creo que podemos mirar otros grandes mercados, como es el mercado de la India, como hay otros lugares en donde el cobre chileno puede llegar. Bien. Gracias, Juan Ignacio. Hay dos dentro de todos los temas que planteó Vikram que me llamaron la atención y que aportan al debate. Uno, que hay fuerzas tectónicas que ya se venían moviendo en el mundo y que al final del día Trump es un síntoma, una expresión que podrá darle más visibilidad, acelerarlos, pero ya el mundo venía rebalanceándose en cuanto al poder. Y lo segundo, y voy contigo, Joaquín, que la necesidad de desafiar los supuestos con los que hemos pensado el mundo económica y geopolíticamente, que era un poco el desafío que tú nos planteabas. Y vamos entonces, pensemos también en las buenas noticias, Joaquín, porque sabemos que el cobre y los minerales en general hay para rato en el mundo. Los necesita la electromovilidad, los necesita la urbanización de muchos países, los necesita la infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo imaginas tú en esto de repensar una agenda pública privada de la industria chilena para que, sabiendo que hay buenas perspectivas, más allá que estemos navegando en las tempestades, le podamos dar un nuevo impulso a toda la industria minera?
Bueno, yo creo que Chile ha tenido un impulso al desarrollo de la industria minera en el último tiempo, lo cual lleva a tener primero la cartera de proyectos que tenemos. Estos más de 80.000 millones de dólares con más de 34.000 millones en ejecución dan cuenta de que existe un impulso evidente al desarrollo de la actividad minera. En Chile esto se ha podido materializar fundamentalmente por tres razones. Una de carácter global, hay una demanda sólida, sostenida, con buenos fundamentos, que permite sostener que vamos a tener escenarios con precios atractivos para desarrollar minería. Segundo, se despejaron dudas y una serie de temas que generaban incertidumbre a la hora de tomar decisiones de inversión. Discusión del royalty minero, yo creo que eso ya quedó claro y resuelto. Y segundo, algunas discusiones constitucionales que establecían una serie de elementos que generaban bastante duda al desarrollo de actividad económica en general y minera en particular. Por lo tanto, una vez despejado lo anterior, se ha de alguna manera abierto un camino con mayor inversión, sobre todo en un escenario positivo de precios como el que estamos teniendo y con fundamentos para sostener que esa demanda deberá mantenerse en el largo plazo. Ahora tenemos que hacernos cargo de algunos desafíos internos para que esto se materialice con mayor velocidad. Y eso tiene que ver con un fenómeno que afortunadamente tiene un diagnóstico compartido de manera transversal. No hay en Chile, yo no he escuchado por lo menos, y esto lo miro con detención, voces que vayan en contra de la mejora del sistema de autorizaciones y permisos, tanto para proyectos existentes como aquellos que vienen. Aprovecho de felicitarte, Susana, por la columna que se publica hoy día, muy buena. Creo que aquí hay un cierto convencimiento transversal de que esto es necesario solucionarlo. Algunos de los proyectos que ha presentado este gobierno en cumplimiento del compromiso que adquirió cuando se aprobó el royalty de disminuir en un 30% los plazos de tramitación se han venido cumpliendo, por lo menos a través de proyectos de ley como el de permisos sectoriales. Hay otros que requieren bastante mejora para lograr los mismos objetivos. Creo que estamos embarcados en una línea que va por hacer más eficiente el sistema. Aquí hay desafíos importantes y la única manera de que aquello se resuelva es con el trabajo conjunto. Estamos al inicio de un análisis, porque esto está muy diagnosticado, pero estamos haciendo un trabajo a nivel regional, puntual en una de las regiones del país, de ver dónde están los cuellos de botella de verdad. El estudio que hizo el Ministerio de Hacienda, después del royalty en el cual nosotros participamos, identificó con toda claridad dónde están los permisos que más se demoran y cuáles son las instituciones. Lo que nosotros estamos haciendo es hacer un doble clic a nivel regional y ver por qué está ocurriendo esto, hablando con las compañías y hablando con los servicios públicos. Y no me he encontrado con un diagnóstico no confirmado todavía, pero con algunas noticias que son interesantes, y con esto voy terminando. Lo primero, muchas veces el problema, más que en la legislación, está en la ausencia de recursos, tanto humanos como económicos. Es decir, existen muchas autoridades locales que sencillamente, u oficinas, reparticiones locales, no tienen la capacidad humana porque no tienen el número de personas o con las competencias adecuadas para evaluar en tiempo y en forma. Uno, por lo tanto, es un tema de gestión. Segundo, hay también un problema de confianza muchas veces, y yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío en las compañías mineras. Los proyectos son cada vez más sofisticados, con incorporación de tecnologías que son difíciles de comprender y cuyo impacto medioambiental muchas veces no es de fácil comprensión, sobre todo por una contraparte en el Estado que ni se ha modernizado, ni tiene los recursos ni las capacidades. Por lo tanto, ahí hay un puente de construcción de confianza que es muy importante para que esto resulte mejor. Y tenemos algunas experiencias muy exitosas donde trabajando esa confianza, en vez de ser un oponente, se transforma en un proyecto de colaboración, que yo creo que es lo que... Tercero, debemos trabajar de manera más intensa y colaborativa con el Estado en enfrentar los desafíos que para las comunidades representa entender un proyecto minero. Las comunidades no tienen los recursos, no conocen, no saben, muchas veces no tienen la preparación adecuada para entender la complejidad de un proyecto minero. Son fáciles en ese sentido de manipular, son fáciles muchas veces de dejarse guiar por información que no es correcta, poner mala información, falsa información sobre la mesa, hacer acusaciones transversales, globales y profundas es gratis, no tiene costo en Chile. Tú puedes decir frente a un proyecto minero que va a producir unos perjuicios dramáticos al medio ambiente o a la comunidad
y aunque eso no sea verídico, quien lo hizo no tiene ningún costo de hacerlo. Y nosotros tenemos que buscar algún mecanismo en que, asociados con el Estado, no enfrentando al Estado, seamos capaces de neutralizar esa capacidad de hacer daño al desarrollo de proyectos. Porque al final, y termino con esto, a propósito de algo de lo que señalaban antes, en el mundo existen aproximadamente, habemos unos 8.250 tripulantes de este planeta. De esos 8.250 hay 4.000 millones que viven en pobreza y más de 1.700 en extrema pobreza. La salida de esa situación, que está bastante próxima a la indignidad, pasa porque haya más minerales. El bienestar de la humanidad y la dignidad de muchos de ellos en cuanto a su calidad de vida está basada en que existan más minerales disponibles para ellos. Transporte, salud, agricultura, educación, comunicación, todo tiene minerales detrás. Mientras el mundo no entienda, o muchos no entiendan aquello, estamos en la práctica no condenando a que una u otra compañía dejen de hacer un proyecto minero. No estamos condenando a un país que tenga un poquito más, un poquito menos recaudación minera. Estamos condenando a 4.300 millones de tripulantes de este planeta a vivir en la extrema pobreza o en la pobreza y en condiciones bastante indignas. Y eso creo que no es aceptable. Muy buena reflexión, Joaquín, y mucho de esto que menciona Joaquín requiere inversión. Entonces voy con Susana para que hablemos de la inversión. La inversión se ha puesto nuevamente de moda por la necesidad que tiene no solamente Chile, América Latina en general, de atraer para el desarrollo de proyectos de distinta índole. También se ha puesto de moda la inversión por los sectores estratégicos en el contexto geopolítico que nos mencionaba Vikram, entre otras cosas. Pero volvamos entonces a la posición de Chile. ¿Qué deben hacer los inversionistas chilenos en este contexto donde la incertidumbre es la nueva normalidad y probablemente más que un arancel más, un arancel menos, si se excluyen productos o no, es la incertidumbre lo que está generando este shock o este daño? ¿Qué hacen los inversionistas entonces, Susana, en ese contexto? Y la segunda idea, ¿cuál debiera ser el rol del Estado para atraer más inversiones? Bueno, una muy buena pregunta en el contexto de que hemos tenido 2 años consecutivos de caída de las inversiones. Es verdad que lo que vemos en los catastros está muy liderado por minería, también por energía, pero lo cierto es que hay un diagnóstico común que de alguna manera se expresa en ciertas deficiencias y en ese sentido está todo por hacer, diría yo. Incluso la conmoción internacional genera oportunidades porque finalmente, Joaquín lo mencionaba, el ir buscando y abriendo nuevos mercados, que es un rol de política pública, pero también de las propias empresas, se vuelve quizá más apremiante incluso que antes. Ahora, desde el punto de vista interno, yo creo que hay mucho por hacer también. Más allá de la permisología, que yo celebro que el ministro Grau ha hecho cosas y tiene una mirada y un diagnóstico similar, pero es una cadena en más de todo lo que se necesita para que realmente haya un reimpulso de la inversión y con ello una aceleración del crecimiento económico. Partir de la base de que se requiere trabajar en temas de seguridad. Este es un país que ha sufrido un deterioro y eso afecta en primer lugar, y lo más importante, el bienestar de las personas, pero ciertamente también el desarrollo de proyectos, porque cuando vemos situaciones tan complejas como atentados contra proyectos o algún tipo de violencia contra sus colaboradores, por supuesto que es algo que cada compañía tiene a la vista. Segundo, modernización del Estado, o sea, los permisos es una muy importante característica que ha ralentizado los proyectos. Nosotros sabemos cuánto se atrasan los proyectos, cuánto se han encarecido los proyectos. Lo que no sabemos es cuántos proyectos han desistido producto de esa amplia burocracia y que por supuesto requiere una ingeniería mayor. Entonces, yo insisto, yo creo que es buena la mirada desde el punto de vista del ministro de permisos sectoriales, hay un avance en esa materia, pero hay mucho todavía que hacer para que efectivamente eso se traduzca en plazos más razonables y en costos menores para el desarrollo de proyectos. Yo creo que también, y de cara a este contexto internacional, tenemos que meterle competitividad a nuestros sectores, sobre todo, como decíamos antes, con guerras arancelarias, etcétera,
creo que es una oportunidad para hacerle un doble clic a nuestros sectores productivos para ver dónde se pueden hacer mejoras. Y yo creo que en eso muchas reformas o normativas en curso no ayudan y debieran ser corregidas. Estoy pensando particularmente en ley de pesca, en trabas a la salmonicultura, en cambios regulatorios para la generación de energía. Hay muchos sectores en los cuales creo que hay un trabajo que hacer para darle competitividad y hacer de este un país atractivo para las inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Por supuesto, en eso también hay una cabida para todo lo que es infraestructura y logística, que requiere mejoras. A mí me toca recorrer harto las regiones y las necesidades son múltiples. Y no puedo dejar de mencionar la estructura tributaria, que en Chile, después de sucesivas alzas a lo largo de las últimas 2 décadas, hemos llegado a una situación en que tenemos una baja competitividad tributaria, tenemos impuestos corporativos demasiado altos. Creo que eso, al menos hemos logrado un consenso de diagnóstico. El ministro, si bien el ministro Marcel ha mencionado que no va a ingresar el proyecto de ley que bajaba los impuestos a las empresas, creo que ya es un valor en sí mismo que el diagnóstico sea compartido, que tenemos que bajar esos impuestos corporativos. La pregunta, evidentemente, cómo eso se compensa. Desde mi punto de vista, ojalá con una mayor eficiencia y reducción del gasto público, pero es un shock a el corazón del motor del crecimiento, que es la actividad productiva y la inversión, que es lo que finalmente genera ese progreso. Muchas gracias, Susana. Bueno, nos vamos con muchas ideas, tanto a nivel geopolítico y local. Y para ir cerrando este panel, nos gustaría, Bikram, si tú nos puedes hacer unas reflexiones finales a partir de tu presentación y también del debate que escuchaste en este panel. Yeah. So I'll take this out so I can not hear myself. It's fascinating to listen to the topics being discussed here because I think there's a lot more common ground in my perspective with what I've heard here than might naturally meet the eye. Joaquin talked about external investment being an open system here, and that there are all sorts of owners of copper mines and other mines here in Chile. And so when we talk about, or when I talk about choosing a side, it need not be about trade. It may be about investment. And I might even suggest that Chile has already made a choice. You had an option to bring investment for your passport system. You chose one way. You've had an option to bring in, the astronomy in the Atacama Desert, to watch the satellites, the space telescopes and stuff. There's some discussion about who should be partners there. We've had discussions about which resources are maybe open for investment. Maybe it's, I said friendshoring, onshoring, reshoring from a manufacturing perspective. But perhaps what Joaquin is indicating is the same system of thinking with doing business with your friends can apply to the investments. And that maybe actually the first way to choose a side is to have your investors in your country be from the friendly ecosystems. Because then you're actually addressing the challenge, which is the undue or indirect or subversive influence that comes from ownership or control of assets that might be wanting to be traded on international markets. And so, the United States has something called CFIUS. It's the Committee for, they review foreign investments in the United States. And there's a robust framework, and we're considered an open country, but there is a robust framework for thinking about who is investing in our country and what that might mean. In fact, in the last maybe 24 months, maybe longer, in the United States, there's a robust discussion as to who should own the farmland and who should own the farmland next to the military installation, and whether the country of origin of that landowner matters. Simple discussions. This is not about choosing sides. This might be strategy.
And so there might be a system here where a choice is made, which is we are going to make our country more loyal from an investor-owner perspective in this friendly ecosystem that we wish to be part of, and yet we still trade as a neutral party on global markets. It's not an either-or in trade. It might be an either-or in investing. It might be an either-or in investing, influence, and ownership. So we need not think of this as merely binary. Secondly, I heard some comments about the wars of the past used to be on energy, but the wars of the future may be on minerals. An intriguing concept. And I would suggest copper is a very, very strategic ingredient for the world's modernization. We're talking in a modern era, but I'm saying going further. The copper demand that goes into data centers, the copper demand that goes into the electrification of societies, forget about vehicles. The electrification of everything needs copper. So now I would suggest that being the world's largest supplier of copper, or having 25% of the reserves or whatever, but Latin America here in Peru, 30, 40%, something like this. I don't have my numbers correct or specific, but that order of magnitude. In that world, I might suggest, if there were resource wars, which I'm not suggesting there are, but if they end up in that way, that this would be a primary hotspot of contention. Then you're definitely better choose, because you're going to want to be militarily aligned with an entity that can protect you, that ecosystem. I'm not saying which side to choose. I'm just saying in that world, if you in fact are getting resource war, you better pick. I don't think that world is coming yet, but maybe it will in the future. So I think those were some of the comments, but I still come back to this one logic. And I heard it with Susanna's comments on innovation and investing and the productivity and cost removal and modernization, that the values I've heard on this panel are fundamentally the values of what I believe are the Western ecosystem that's being formed. None of these investments would take any place if there was worry of nationalization. We have rule of law. We have property rights. You wouldn't have innovations applied at any sector if the gains from the innovation could be taken by someone else. You wouldn't have invention. You wouldn't have research. You wouldn't have science. You wouldn't have anything other than what was imposed on you by a central authority. So I'm going to suggest the values already align with the Western ecosystem. I would suggest the implications of even what I've heard here align, and that maybe the choice has already been made. And it's just a process of recognizing what's happened and a timeline by which these transitions happen. And again, I realized from my presentation, the idea that one must choose, that can be on the investment side and ownership side. It need not be 100% true on the trade side. It would be a scary prospect to be told, do not sell copper to China. That's a scary prospect, I get it, I understand. That's nerve-wracking for the economy minister, everyone probably. It need not be such a binary choice. Now, I don't represent the US government by any stretch of the imagination, but I'm suggesting a logical path where one can slowly get more aligned, yet be neutral from a global trading economic perspective, because the commodity is not necessarily a basis of competition, but the ownership and influence that comes with the production of that commodity might be. And so I think there's different ways to think about it, but I was pleased to participate in the panel, so thank you all for letting me participate, and I think it's been a wonderful discussion. So congratulations to Expomen and everyone for a really well-organized panel. Demos entonces un aplauso a nuestros panelistas.